En el siguiente ejercicio vamos a ver de los siguientes conjuntos, indique cuáles son diferentes, iguales, disjuntos, o si el primer conjunto es subconjunto del segundo conjunto. Exprese la razón de dicha relación. Ok. Para definir y expresar la razón necesitamos saber las definiciones. Entonces, los conjuntos iguales, ¿qué características son? Los elementos de un conjunto son iguales a los elementos de otro conjunto. Es decir, el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D y el conjunto B formado por los elementos C, D, A, B, lo pongo en orden para ver si son iguales. Y entonces tengo A, B, C, D. De aquí puedo concluir A tiene A, B con B, C con C, D con D. Es decir, el conjunto A es igual al conjunto B, solamente cuando los elementos de un conjunto son iguales a los elementos del otro conjunto. Los conjuntos diferentes son cuando un conjunto no necesariamente tiene los mismos elementos del otro conjunto, como es este caso. Tengo el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D y el conjunto B formado por los elementos A, B, E, F. Entonces, son diferentes porque, ok, coincide la A, coincide la E, B, pero no coincide la C ni coincide la D, o en su caso la E no coincide o la F no coincide. Entonces son diferentes. Y en el caso de los conjuntos disjuntos, aquí hablamos que entre ellos no hay intersección. Es decir, si yo quisiera representar el conjunto A y el conjunto B en un diagrama de Venn, pondría los elementos del conjunto A, que sería 1, 2, 3, y los elementos del conjunto B, 6, 7. En la intersección no hay nada, o sea, no comparten nada, por eso se llaman conjuntos disjuntos, y lo puedo representar así, o puedo decir que la A intersección B es conjunto vacío. Ajá. Tanto este como este son conjunto vacío. Nunca así adentro del conjunto el vacío, porque entonces ya tendría un elemento el conjunto que sería vacío y ya no sería totalmente vacío. Entonces se representa así o así. Entonces, veamos. Tengo el conjunto formado por los elementos 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como tiene líneas punteadas, estaríamos hablando de un número entero, porque ¿quiénes son los números enteros? Ah, pues aquellos que son números positivos, el 0, y números negativos. Como esto tiene puntos suspensivos y va en un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va en un orden, menos 1, menos 2, menos 3, y tiene puntos suspensivos, estaríamos hablando de que el conjunto es el conjunto de los números enteros, y me está diciendo x tal que x es un número entero. Por lo tanto, el razonamiento es que estos son conjuntos iguales, porque tienen los mismos elementos. En el caso de que x tal que x sea un número impar, con x tal que x sea un número primo, debo entender que es un número impar y debo entender que es un número primo. Entonces, los impares pues pueden ser números tanto positivos como negativos, ¿verdad? Perdón, impares. Por ejemplo, el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5, el 7, ¿verdad? El 9, el 11, ajá, y así. Así pondrían en esquema los números impares. Pero ¿quiénes son los números primos? Habíamos dicho que los números primos era aquel conjunto, el que era divisible entre el mismo y entre la unidad. Y entonces en los números primos estaríamos hablando del número 1, que tiene esa característica, el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 9, perdón, el número 9 no. ¿Y el 9 por qué no? Porque el 9 es divisible entre el mismo y entre la unidad.
pero también al 9 lo divide el 3. Entonces, al dividir otro número que no sea el mismo la unidad, ya no entra en la definición de un número primo. Y entonces, estos conjuntos serían diferentes por este razonamiento, en que sí puede tener un conjunto elementos del otro, pero no tiene todos los elementos. Entonces, serían conjuntos diferentes. Estos dos serían conjuntos diferentes. Los números primos no abarcan a los números negativos y empiezan los que son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Mientras que los impares, pues aquí estoy teniendo el 9. Si le sigo puedo tener el 15. Y entonces el 15 también es un número que es divisible entre el mismo, entre la unidad, pero entre el 3, entre el 5, y entonces no es un número primo. Son conjuntos diferentes porque sí pueden tener elementos, pero no todo el conjunto es igual al otro. Tienen elementos que comparten, pero no son conjuntos que tengan los mismos elementos. Y el último, 1, 3, 5, 7, 9, 11, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, puedo hablar de que este conjunto está contenido o es subconjunto de este conjunto. Es decir, si yo a este conjunto le pongo una letra y digo que este conjunto va a ser el conjunto A, y a este le pongo que va a ser el conjunto B, entonces el conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, y aquí anda el 11. Porque este sería el conjunto de los naturales. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estoy diciendo que este conjunto es subconjunto del conjunto B. ¿Por qué? Porque este conjunto cabe en todo este conjunto. Entonces, entiendo que la relación conjunto a conjunto es por contenencia, o en su caso subconjunto, o se puede leer el conjunto A está contenido en el conjunto B, y esa es la razón, que este sí cabe en este conjunto, y entonces estamos hablando de que A es subconjunto de B, pero nunca B es subconjunto de A, porque el conjunto B es mucho más grande que el conjunto A. Y esto es como tener bolsas. Esta bolsa es más pequeña que esta bolsa. Esta bolsa sí cabe en esta bolsa, pero esta bolsa, al ser más grande, no cabe en esta bolsa. Entonces la bolsa más pequeña está contenida en la bolsa más grande. No así la bolsa más grande contenida en la bolsa más pequeña.